La eclesía, una historia que no termina. La eclesía, que es nuestra serie, una historia que no termina. Quiero que abramos la escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 31, que dice así: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto hablando acerca del apóstol Pablo, cuando dice la escritura que estuvo por un tiempo en una casa enseñando la palabra del Señor. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y el versículo 31 dice: predicando el evangelio o el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ahí como tal termina el libro de los Hechos. Termina un libro que se escribió, un libro que podemos decir que es un libro histórico, un libro que nos narra la historia de los apóstoles de la iglesia primitiva, que va del año 30 al año 100, se puede decir, esa era primitiva de los apóstoles, la iglesia primitiva. Un libro considerado histórico porque en él encontramos parte. Digo parte porque pues todo no se ha escrito, y si se hubiese escrito por ahí, hay un versículo que dice: no cabrían los libros en este mundo. Pero sí encontramos parte de esa historia, de lo que fue y de lo que hizo la iglesia primitiva, ahí en el libro de los Hechos. ¿Usted quiere saber más de esta historia? Vuelva al libro de los Hechos, de la historia primitiva. ¿Usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera? Hay gente que dice: tantas iglesias, tantas religiones, tantos predicadores, ¿cuál es la verdad? Vaya al libro de los Hechos, porque ahí usted va a encontrar esa iglesia verdadera, esa iglesia fundada por Jesucristo, esos hombres que Dios llamó, que Dios usó, que Dios constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los cuales, haciendo caso en obediencia al mandato del Señor Jesucristo, comenzaron a hacer una serie de cosas para el Señor, una serie de ordenanzas que daban y entregaban. Constituyeron o terminaron pues de constituir lo que el Señor mismo había empezado cuando fundamentó o edificó, como Él dijo, la iglesia, cuando los llama a ellos. Ellos siguen el proceso para ir edificando y construyendo lo que se conoce como iglesia. Tuvieron persecuciones, tuvieron momentos difíciles, muchos murieron como mártires. Hubo concilio, se discutió en ese primer concilio en Jerusalén temáticas acerca de la circuncisión. Los judíos, los gentiles y los gentiles convertidos a Cristo tenían que circuncidarse. Todas estas temáticas que hacían parte de la homilía, la predicación de la iglesia del primer siglo, entendiendo ellos que tenían que esparcir, llevar el evangelio del reino a todos los lugares, como el Señor se los había indicado hasta lo último.
de la tierra. Entonces, todo esto lo puedes encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso se dice hechos, o sea, lo que hicieron. Amén. Lo que hicieron. Pero una cosa, hermanos, es el periodo apostólico y lo que conocemos como la iglesia primitiva, que vuelvo y lo repito, va del año 30 al año 100. Tú no puedes hablar con una persona teología y decirle acerca de la iglesia primitiva y referirte al segundo siglo o el tercer siglo. Cuando nos referimos a la iglesia primitiva, es la primera iglesia o lo que vemos de la iglesia en su principio, constituida del 30 al 100. Amén. Con los apóstoles. Eso es una cosa. Ellos asientan las bases del evangelio, hacen el fundamento como tal, dan las instrucciones como tenemos en el texto de nuestro aviso y como hace ese texto parte de nuestro eslogan edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De apóstoles. ¿Y cuáles apóstoles? Los que el Señor constituyó. Y profetas. ¿Cuáles profetas? Los que habían en ese tiempo. Los que habían en ese tiempo. Siendo la principal piedra del ángulo la que une apostolado y profetas. Profetas del antiguo que terminan en Juan, pero siguen profetas que profetizaban la palabra del Señor en ese entonces, y apóstoles constituidos por el Señor en su iglesia. Cristo es la principal piedra del ángulo. Cristo es quien sostenía esta pared y esta pared. La piedra angular. ¿Saben cómo funciona una piedra angular, no? En las edificaciones en Roma, por ahí ciertas edificaciones, en los arcos hay una piedra en la mitad, que es como así, en donde esa piedra es la que sostiene este lado de aquí y este lado de acá. Sin esa piedra se cae todo. Otras edificaciones en sus esquinas, también le llaman piedra angular, es una piedra grande, como en este sentido, como estilo columna, pero más amplia para los lados. Se sostiene de ella una pared y otra pared. Apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra del ángulo. Estas son las bases dadas por el mismo Señor a los apóstoles, recibida por ellos y entregada a quienes les oían en el tiempo de la iglesia primitiva. Pero ¿por qué digo todo esto, hermanos? Aquí nos vamos a adentrar a algo fascinante. Pues para mí es muy fascinante y espero que para usted también lo vaya a ser. Porque hoy ustedes vinieron, fue una escuela bíblica. Y espero que así sea. Quiero que esté muy atento. Yo sé que van a haber cosas, quizás fechas, nombres que no se le van a quedar, pero por lo menos va a ir entendiendo una línea. Y va a entender parte de la historia en lo que podemos entender de esa historia. Amén. Ellos ponen las bases de ese fundamento y lo comienzan a entregar para que otras generaciones lo pudieran recibir como ellos lo habían recibido y lo pudieran seguir transmitiendo de generación en generación. ¿Se acuerda lo que hablaba hace 8 días del teléfono roto? A veces tenemos como un teléfono roto y la historia, lastimosamente, hemos visto muchos teléfonos rotos en la historia, de todo, no solo la iglesia, de todo, la humanidad. Hay muchos pensamientos, hay muchas opiniones, posiciones. Pero los historiadores precisamente tratan de unir la historia y traernos una verdad de la historia. Eso hace un historiador. Ahora, no puede decirse que tienen verdades absolutas, porque es tratar de investigar lo que ya fue, que ahora no es. Tratar de entender lo que pasó, que ahora no pasa. ¿Sí ve? Entonces, ellos tratan de traernos a nuestras mentes, a nuestro conocimiento, parte de esas historias y hablarnos verdades de lo que ocurrió y lo que fue la historia, lo real, el acontecimiento genuino. Pero ellos ponen las bases para esas próximas generaciones con la idea
de que esas bases no se cambien. Y tampoco a esas bases principales se le añadan, sino que se construya y se edifique sobre esa base. De hecho, eso lo dice el apóstol, que debemos edificar sobre el fundamento, no sobre otro fundamento. Por eso dice, si alguien viene a traer un fundamento que ya está puesto, no le crean, porque ya tenemos un fundamento. ¿Quién nos dio ese fundamento? No una organización eclesiástica. Claro, a través de ella lo conocemos, pero ese fundamento se tiene que remontar en la historia desde el principio. O sea, tenemos que ir al principio para entender cuál fue la base de lo que hoy se supone que ha sido construido, de lo que se supone en lo que yo estoy construyendo o en lo que a mí me han construido. Amén. Y para poder entender entonces esto, vamos a dejar el año 100, que es esa historia del 30 al 100 de la iglesia primitiva, y nos vamos a remontar en el segundo siglo. A ver, ¿a ustedes les gustan los siglos? Mi esposa me decía que cuando empezó a ver en su estudio todo de que el siglo tal, que eso hasta le dolía la cabeza. Y hace parte de, claro, uno comienza a ver que números romanos, que el siglo, y no crea eso, mucha información. Pero cuando le cogemos el sentido y el sabor, lo disfrutamos. Ustedes saben cómo están compuestos los siglos, ¿cierto? El segundo siglo, ¿de qué año a qué año va? ¿Ah? Del 100 al 200, 0,99, del 1 al 100, no. El primer siglo, del año 1 al año 100. Bueno, al año 99, primer siglo. El segundo siglo, del año 100 al año 199 o 200. El tercer siglo, del 201 se puede decir al 300. El cuarto siglo, del 300, todo lo que compone desde el 301, 499. Por eso cuando se habla del 325, ¿qué pasó en el 325? Concilio de Nicea. ¿Qué siglo fue ese? ¿Ah? Siglo cuarto, porque lo compone el 301 al 400, siglo cuarto. A partir del 401, siglo quinto, y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hablar hoy, ya pasamos el primer siglo, que fue el tiempo de la iglesia primitiva, en donde nace Jesús, el primer siglo, en donde los apóstoles son llamados, primer siglo, en donde vemos todo lo que estoy hablando de los hechos apostólicos, o lo que hemos hablado de los hechos apostólicos, primer siglo, en donde mueren todos los apóstoles. Ellos todos murieron en el primer siglo. Juan, que fue el último apóstol vivo, murió algunos dicen del 90 al 95, primer siglo. O sea, dentro del primer siglo murieron todos los apóstoles, los que iniciaron este proceso con Jesús. Ninguno entró al segundo siglo vivo, ninguno. Amén. Pero en el segundo siglo, bueno, ya años después, se le ha dado un nombre a todas estas eras, a todas estos acontecimientos, y viene la palabra la patrística. Yo, hermanos, como pastor, predicador de esta iglesia, les enseño siempre la línea doctrinal, pero va a haber cosas dentro de la historia que yo les tengo que hablar de lo que la historia dice que pasó, y ahí examinamos parte de esa historia, pero tenemos nuestra línea. Amén. La patrística, muy mencionada en iglesias reformadas, en iglesias
de otras entidades doctrinales y de la misma Iglesia Católica. Fue un periodo que se dice que se compuso desde el segundo siglo, a partir del año 100, 101 pues, hasta el siglo octavo, hasta el siglo octavo. Pero se dice que la patrística tuvo su madurez en el siglo cuarto. Ahí alcanza a tener la madurez, alcanza a tener o a llegar al punto máximo de lo que se pretendía para ya continuar toda, ¿cómo se puede decir? Toda una unión, todo un bagaje de lo que se hablaba de los padres de la Iglesia Apostólica. La patrística, hermanos, es la especulación de los padres de la Iglesia, o lo que se habla que los padres de la Iglesia especulaban con la extensión del cristianismo en el mundo grecorromano en los comienzos del siglo segundo de nuestra era. Ahí surgieron desafíos de los cultos de la época. O sea, comenzaron a definir qué era lo que tenía que quedarse, qué era lo que tenía que salir, quiénes eran los líderes de la iglesia, y comienzan a hacer una cantidad de observaciones, de quitar, de poner, de escuchar al obispo de tal lado, de escuchar al obispo de tal lugar. Y digo que en el 325 siglo cuarto llega a su madurez, porque ahí ocurre el concilio de Nicea, y en el concilio de Nicea con Constantino entra lo que es la política, que es el imperio, une la religión, que era el cristianismo de la época, y de alguna manera también otro poder, que era la economía. Se unen y ahí salen unas decisiones, que son las decisiones que ellos dicen, esto es lo que es la iglesia a partir de ahí, y es lo que conocemos hoy en día como la Iglesia Católico Romana. Ahí como tal se gesta o se inicia, o se le puede decir que se da inicio a la Iglesia Católico Romana como lo que conocemos hoy en día. Obvio, si usted habla con un sacerdote católico o un feligrés católico que conozca de historia, ellos van a decir que no, que inició aquí en Hechos. Y van a llamar a algunos hombres del tiempo del segundo siglo, tercer siglo y cuarto siglo como sacerdotes o padres. Por eso hablan patrística, padres de la iglesia apostólica. Entonces, si no, yo era el padre tal, el obispo tal. Claro, obispo sí, la Biblia habla del obispado, que es el supervisor de los mismos pastores de la época. Pero si hablas con ellos, ellos te van a remontar en la historia y decir, no, nosotros veníamos antes. Pero realmente en el concilio de Nicea es donde se da esa unión como tal. La patrística se caracteriza por su defensa racional del cristianismo frente a los ataques del paganismo filosófico y religioso, por su aceptación de las verdaderas filosofías que convenían con la revelación cristiana. En ese entonces, la filosofía tuvo un auge y tuvo como una influencia muy fuerte en el cristianismo, y hubo grandes debates con filósofos. De hecho, grandes filósofos de la época se convirtieron al cristianismo, y otros comenzaron a aceptar a dichos filósofos, convirtiéndose porque decían que podían traer también dentro de la fe cristiana el raciocinio, porque la filosofía te llevaba a razonar del filósofo, y comenzaron a haber ciertas uniones que a lo largo terminaron en algunos casos haciéndole daño a lo que era la iglesia. Miren lo que estoy diciendo, cómo comienzan a haber mezclas, aceptaciones, en otros casos rechazos, pleitos, disputas entre unos y otros por las ramas que se iban anexando. En ese entonces, como digo, se forjó la filosofía cristiana. Eso no se escuchaba en el tiempo de la iglesia primitiva. Sí habían filósofos, habían gnósticos, habían de diferentes ramas, pero habían era defensa del evangelio
contra ellos, pero aquí ya se forja la filosofía cristiana. Hermana Jessica, en lo que usted ha visto, yo creo que a usted le tocó leer y le ha tocado leer filósofos cristianos, hasta psicólogos cristianos, ya más adelante la Edad Media, o más adelante de la Edad Media. O sea que, hermanos, para que entendamos lo que estoy diciendo, la teología histórica, que es lo que estoy hablándoles, recorre el desarrollo de la teología cristiana a través de los periodos patrísticos del año 100 al año 500. O sea, del segundo siglo hasta el cuarto siglo. Porque el 500 en adelante empieza hasta el sexto siglo. Del 500 al 600 entra el siglo séptimo. Sexto, perdón. La patrística o el primer periodo de la patrística es del 100 al 500 después de Cristo. Ese es el primer periodo. El segundo periodo lo podemos ver en lo que se le conoce la Edad Media o el periodo medieval. ¿Alguien sabe de qué edad a qué edad? ¿De qué año a qué año? Hermana Jessica, ayúdenos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo conoce? Va el año 500, donde termina este primer periodo de la patrística, al año 1500. 10 siglos. Hermana Jessica, ¿se acuerda? La línea del tiempo. 10 siglos para el periodo medieval. 10 siglos. Eso es lo que se conoce como el medioevo. Ahí entra el medioevo, periodo medieval. O la edad media, porque se hablan también de edades. La edad media. Pero después del 1500 entra otro periodo. Y es el periodo de la Reforma. Y el periodo de la Reforma va del 1500 al 1600. O sea que estamos hablando del siglo XVI al siglo XVII. 1500 a 1600 empiezan el siglo XVI, 1500 al siglo XVII, 1600. Y ahí es lo que se conoce históricamente como la Reforma o el periodo de la Reforma protestante. De ahí es donde el catolicismo romano acusa a todos los que están separados de ellos como herejes y protestantes. Y nace el protestantismo. Tremendo, ¿no? En ese periodo, 1500, 1600, porque en el 1517 es lo de la reforma de Martín Lutero y todo lo que comienza a suceder. Cuando lleguemos allá vamos a tener unas charlas interesantes de ese tiempo. Y después del 1600 vemos la posreforma. De hecho, también algunos historiadores hablan de la prerreforma, que es antes del 1500, la reforma del 1500 al 1600, siglo XVI, siglo XVII, pero también se habla de la posreforma del siglo XVII al siglo XVIII, 1600 a 1700, después de Cristo. Posreforma, que es después de la reforma, lo que sucedió después de la reforma. Y después de ese periodo, hermana Carmenza, ¿está contenta? Eso. ¿A usted le gusta todo esto, cierto? Después de ese periodo, yo también estoy contento, a mí me encanta esto. Viene lo que se conoce la edad o el tiempo o la etapa de la modernidad, que empieza en el siglo XVIII, año 1700 después de Cristo, hasta nuestro tiempo presente. Amén. ¿Por qué es importante estas fechas? Yo les dije, van a haber fechas, no pretendo que todas se las aprendan, créanme que ni yo. A ver, yo esto lo he visto muchas veces, pero a veces tengo que ir a mis apuntes para recordar estas fechas, porque es mucha información de tiempo, de historia. Pero ¿por qué es importante esto? Porque desde el primer siglo, iglesia primitiva, hasta nuestro tiempo presente, ahí es donde se habla de la línea del tiempo. Usted puede hacer una línea del tiempo en su casa. Con toda esta enseñanza, si usted fuera ¿cómo dice esto? Didacta e intelectual, yo qué sé, iría a su casa y después de una enseñanza cogería un cuaderno, una regla y una línea y empezaría, primer siglo, año tal, y ir organizando usted todo lo que sucedió en la historia hasta nuestro tiempo referente a la iglesia, ¿no? Porque estamos hablando de la eclesía, de la iglesia. Importante esto,
Porque yo no sé si usted se lo ha preguntado, yo me lo pregunté muchas veces, ¿qué pasó en el tiempo? Yo llegué a la iglesia, hermanos, como muchos de ustedes llegaron, me predican el evangelio como a muchos de ustedes se les ha predicado, me bautizo como muchos de ustedes se bautizaron, comienzo a cantar, a aplaudir, a alabar a Dios como muchos de ustedes lo hacen también, y comencé a escuchar, así aquí sí no pasa eso, comencé a escuchar como en muchos lugares escuchábamos que solo ese era el lugar indicado, que solo esa era la iglesia que se salvaba. Y yo aquí he contado que yo hasta un día sentado yo dije, uy Señor, con lágrimas en mis ojos decía, gracias, porque qué tal que nunca me hubieran dicho de este lugar. Y para mí, vean hermanos, yo podía pasar, por eso yo cuando escucho otros hermanos que piensan lo que voy a decir, la verdad trato de no juzgarles, porque yo también lo viví. Yo pasaba por cualquier lugar en donde viera un rótulo que no fuera el rótulo donde yo llegué, para mí eso no era nada. Para mí no eran iglesia. Porque lo que me enseñaron a mí, lo que me entregaron como tal fue, solo somos nosotros. Ese grupo en donde yo había llegado. Eso sí aquí no pasa porque yo a usted no les enseño eso. Pero mire, entonces un día yo dije, ¿cuál será la verdad de todo esto? ¿Cuál será la verdad de la historia? Tuve noches de trasnocho. Recuerdo una vez trasnochando, comencé a investigar cuáles fueron las raíces, el inicio del movimiento en el cual yo llegué al principio en mi vida cristiana. Comencé a entender cuándo inició ese movimiento, que fue el movimiento pentecostal. Yo fui parte del movimiento pentecostal. Ahora son mis hermanos, ojo. Son nuestros hermanos en Cristo, es iglesia del Señor. Pero quise entender cuáles eran las raíces y me di cuenta que las raíces, o sea, donde inicia como movimiento, se remontaron en el año 1895. Por decirlo desde por allá, pero realmente en el 1920 al 30. Porque en 1895 un hombre llamado Charles Fox Parham, que era un metodista trinitario, era un profesor de una universidad o un instituto de teología, él fue el que comenzó a estudiar, bueno, me estoy adelantando, pero le estoy diciendo esto porque es lo importante de las fechas que le acabo de mencionar. Comenzó a estudiar el por qué el libro de los Hechos hablaba de las lenguas y cómo toda esa gente hablaba en lengua. Entonces comenzó a indagar con su curso de teología y en ese curso de teología había una hermana llamada Osman, la hermana Osman, y ella también estudiando con todo el grupo fue la primer mujer, después de todos esos años que le estoy hablando, que se registra que se escuchó hablando en lenguas. Desde todo ese tiempo de la historia. O sea, como que se había perdido en la historia ese mover o esa manifestación, digámosle, espiritual. Y entonces ya ni él, que fue el que empezó el estudio, sino una de sus estudiantes fue la que inició con el hablar en otras lenguas y comenzaron a decir, o sea que en este tiempo, dijeron, el Espíritu Santo todavía se mueve hablando en lengua y empieza el mover. Ya después Seymour, que era un pastor con raíces africanas en Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, él era tez negra. Y ahí se escucha lo del el avivamiento de la calle Azusa. Pero ojo, ese avivamiento de la calle Azusa, cuando ocurrió, no existía todavía iglesias pentecostales del nombre. Creían en el Espíritu Santo, creían en el derramamiento del Espíritu Santo, pero todo el movimiento pentecostal del nombre se vino a gestar más adelante. De ahí venían las asambleas de Dios y otras iglesias trinitarias. O sea, parte de la historia, lo que les estoy contando. Porque uno tiene que comenzar a entender y dónde inició todo. Pero como nosotros no nos remontamos a 100 años atrás, sino que nos tenemos que ir es a 21 siglos atrás, a la iglesia primitiva, allá es donde realmente usted y yo encontramos nuestras raíces. Porque nosotros no podemos decir soy calvinista y vamos a hablar del calvinismo. Soy arminiano y más adelante le voy a hablar del arminianismo. Porque tengo que hablarles de esto como para que tratemos de entender tantas raíces teológicas que hay. Soy de Owen, soy de Julano. No, nosotros somos de Jesucristo. Tenemos una raíz histórica
la iglesia primitiva, hechos apostólicos, pero que en la historia nosotros como cristianos tenemos que tratar de entender qué pasó, dónde hubo fracturas, dónde se añadió algo, dónde se quitó. Amén. Y así usted nunca se va a dejar enredar por nada ni por nadie. ¿Ya me están quedando dormidos o qué? Está interesante, ¿cierto? Pues está muy interesante, hermanos, porque habrán cosas que quizás yo no se las vaya a soltar así tan, porque habrán cosas que el creyente no, o sea, tiene que saber procesarlo. Pero lo que el Señor me permita entregarles, yo sé que nos va a ayudar para no ser ignorantes en la historia y de lo que somos como iglesia, o por lo menos entender mucho acerca de nuestras raíces. Es que, por lo digo que esto a mí me apasiona mucho. Yo no, usted no le ha pasado, hermano, que usted se pregunta quién era su abuelo, y usted un poquito más atrás, ¿y cómo diría mi tatarabuelo? Y mi tatarabuelísimo para atrás. O sea, ¿de dónde viene esa línea del árbol genealógico suyo, en donde por ahí Julano se unió con Julana? ¿Y quién eran? ¿De dónde vienen ellos? Nosotros escasamente hablamos de 100 años atrás, el abuelito y la abuelita, y hasta ahí ya la memoria llega, porque ni los padres nuestros nos cuentan, no, es que mi no, se pierde, ¿cierto? Vea, yo le digo que donde nosotros hiciéramos esa, encontrábamos cosas impresionantes. De pronto, hace 300 años, de la línea donde usted viene, donde viene un papá o un mamá, pudieron ser unos de otros países, ricos, y en la historia pasó algo y quedaron pobres, o pobres y en la historia volvieron a ser ricos. Cantidad de culturas que se unieron. O sea, es apasionante conocer mis raíces. Ahora hay que tener cuidado porque muchos se meten en este cuento y van tanto a las raíces que ya después dicen que son de la tribu de Julano, de la tribu de Sutano, y ya entra a la parte del judaísmo, y eso es otro cuento, hermanos. Amén. Conocer la historia. Entonces, dicho esto, la patrística es lo que les digo, esos periodos, pero más que todo hasta el siglo VIII, de lo que se habla de los padres apostólicos después de la iglesia primitiva, y lo que les acabé de mencionar. Los padres de la iglesia son una raíz que va más allá de la reforma y trazan nuestros orígenes hasta la era del Nuevo Testamento. Por ejemplo, las cartas de Ignacio, otra les hablaré algo de esto, fueron escritas en el primer siglo, durante la época de los apóstoles. Y usted dirá, ¿cómo así? Primer siglo y todavía están los apóstoles. Por algo que se tiene que conocer como la transición que hubo de los apóstoles a estos hombres que continúan el legado. De alguna manera, estudiar los padres de la iglesia o la era patrística nos puede ayudar a nosotros a entender o a lidiar con lo que en ese entonces se condenaba como herejías. ¿Sabe alguien qué es una herejía? ¿A qué se le conoce como herejía? Lo que es errado a esa creencia o se considera como errado a una creencia propia. Entonces, hubo un momento en donde ya se unen los diferentes pastores o obispos de la época, comienzan a ver cantidades de mezclas y ellos comienzan a decir, tal pensamiento es una herejía, tal pensamiento es una herejía. Por eso hacían los concilios, para en los concilios decir qué era herético y qué no era herético, qué era condenable. Y lo que era como herejía, ¿sabe qué pasaba con los herejes? ¿Los qué? Los mataban, los perseguían, los quemaban. Es más, después del 325, en el concilio, después del concilio de Nicea, todas las herejías que empezaron a nombrar como herejías y a perseguir a estos hombres, hubo una persecución tenaz durante todo ese tiempo en la historia. Y ya en ese momento los que hacían tal persecución era lo que se conocía como la iglesia católico romana. Porque a partir de ahí pienso yo, esto es un pensamiento mío, se pierde la esencia de lo que en la iglesia primitiva se quería hacer.
por la cantidad de mezcla. Constantino tuvo mucho que ver. Hoy no voy a hablarles mucho de ello, dentro de 8 días sí, pero pretendo, si Dios lo permite, hablarles todas las mezclas que Constantino en el 325, en su concilio que hizo, trajo, en donde ya se acepta como tal la Trinidad como doctrina, se acepta la deidad del Espíritu Santo, para decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cambia la adoración del sábado al domingo. Por eso el domingo en las iglesias católicas. Ahora nosotros por eso no, yo lo hago más que todo es porque el domingo es el día que descansamos. Si fuera el lunes, ¿qué domingo ni qué domingo? El lunes lo haríamos, ¿sí me entienden? Pero vamos a ver toda esa cantidad de mezclas y deidades paganas que tenía este hombre y cómo las comenzó a introducir dentro de lo que él ya decía, esta es la verdadera iglesia. Y todos los que se unieron de alguna manera comenzaron a tener una contaminación de esa unión. Amén. El historiador Edmund Burke, un escocés, dijo lo siguiente: el que ignora la historia está condenado a repetirla. El que ignora la historia está condenado a repetirla. O sea que de estos padres apostólicos podemos aprender que muchas de las herejías grandes de nuestros días ya han sido refutadas en la antigüedad. La de Atanasio, la Basilio de Cesarea, que escribieron sobre Cristo y el Espíritu Santo respectivamente, ambos refutaban abiertamente el arrianismo, que era una doctrina que fue condenada en el 325 concilio de Nicea por su fundador, o quien se cree que fue su fundador, Arrio. De ahí viene el arrianismo. Ahorita les digo algo de esto. Y todo eso, en el día de hoy presente, hay ciertas mezclas por ahí en diferentes movimientos que tienen una cosa del uno y una cosa del otro. Pero ¿por qué sabemos de ello? Porque en la historia hay unos escritos de que eso también fue condenado. Pero venga, yo les quiero decir algo, porque tampoco podemos entrar a condenar como condenaron en ese momento lo que ellos condenaban. ¿Usted qué cree? ¿A nosotros cómo nos llaman? Herejes. Protestantes. La Iglesia Católica al protestantismo lo vio como una herejía y condenó el protestantismo como tal. De hecho, persiguieron a Lutero, persiguieron a todos los líderes en la reforma que se levantaron contra el Papa y la Iglesia Católica. Pero olvidemos de la Iglesia Católica Romana. Otros movimientos, ¿cómo nos pueden ver a nosotros por no ser de ellos? Herejes. ¿Sí ve? O sea que en la historia se sigue repitiendo el querer condenar como herejía a otros, cuando realmente tenemos que ver, no porque no estén con nosotros. Yo tengo que ver que es una herejía, es de acuerdo a la luz de la palabra, no a la luz de si está o no está conmigo. Amén. Si la palabra me enseña una doctrina clara y específica que tiene que ver con la salvación de mi alma, pero yo me doy cuenta que hay una organización, un movimiento o alguien que se llama cristiano, yo qué sé, así tengan muchos seguidores, que prediquen cosas que son diferentes a lo que está en la palabra, eso es herejía. Que lo que prediquen pueda sonar bonito, pero que el final sea llevar a sus seguidores a la perdición, eso es herejía. Porque está ocultando la verdad, trayendo un error, maquillando todo para que otros a la final se pierdan. No, quizás no con la intención que se pierdan, con la intención de ser líderes, porque hoy en día lastimosamente eso está pasando. Vea, hermanos, me decía el hermano Henry acerca de algo estábamos hablando, y que alguien le decía, pero vos ¿por qué hablas solo Biblia? ¿Por qué hablas solo Biblia? Otro cristiano en otro lugar le decía, vos ahora hablas y hablas solo Biblia. Y el hermano decía, tremendo eso, pastor. Y yo, pues re tremendo. ¿Qué es lo que pasa? En muchos lugares no están acostumbrados a hablar de Biblia. Leen el texto, pero hablan de experiencias, de testimonios de vida, de cosas motivacionales, cosas bonitas, y dicen, wow, qué palabra. Pero la Biblia la dejan a un lado. Y cuando comienzan a hablar de Biblia, la gente ya no quiere escuchar. Y otros no hablan de Biblia porque la palabra de Dios los confronta.
y no los va a dejar hacer lo que quieren hacer. Entonces, la Biblia dejémosla a un lado. No, es que tenemos que hablar de Biblia. Amén. Entonces, en ese entonces, sabemos de refutación contra el arrianismo, como hoy en día voy a mencionar este grupo, los testigos de Jehová. Ellos tienen parte de ese arrianismo y la gente no lo sabe. Contemporáneo hoy en día, ellos tienen parte de ese arrianismo. Argumentaban que Jesús y el Espíritu Santo eran seres creados por el Padre. Imaginen cómo empezaba esa doctrina. Decían ellos que Dios, el Padre, había creado a Jesús y había creado al Espíritu Santo. Y eso es una herejía. Y alguien dirá, bobayotan. ¿Y cuántos quizá hablando por hablar hasta mencionarán en la iglesia hoy en día cosas así? Porque es que, y más nosotros entendiendo desde la iglesia primitiva, la era primitiva, entendemos que Jesús es Dios mismo. Aunque esto que estoy diciendo que Jesús Dios mismo también lo condenaron por más adelante como herejía. Otra vez lo voy a hablar. Pero Jesús es el mismo Dios que se hizo carne. El Logos se hizo carne. Pero no podemos decir que es que el Padre creó al Hijo, ni que el Padre creó al Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque el Padre es el mismo Espíritu que es Espíritu Santo y es el Hijo mismo en esencia. Pero esto que les digo también fue condenado como herejía en el siglo IV. ¿Cómo la ven? Ay, Dios mío. Al final del siglo I se hace la transición de una era, la era apostólica primitiva, a la nueva era patrística a partir del segundo siglo. Y esa transición se lleva a cabo con estos siguientes hombres que les voy a mencionar, que comienzan a ser parte de la nueva generación. O sea, como yo decir, estoy terminando mi legado y le voy a pasar el legado a Henry. Yo me voy o yo me muero. Sigue el legado. Uno espera que Henry, poniéndole el ejemplo, ¿qué haga? Siga el legado, siga la línea. Eso hicieron ellos. Eso enseñaron ellos. Esos hombres que se suponía que debían seguir ese legado son Onésimo. Onésimo fue preparado por Pablo mismo. Y él vio la liturgia y el orden de culto que Pablo llevaba a cabo cuando hacía los servicios para el Señor. Qué impresionante. Onésimo estuvo con Pablo. Onésimo hizo parte de la formación que el apóstol Pablo pudo darle en un discipulado como a Timoteo, a este hombre, Onésimo. Papías. Estos nombres los tengo que mencionar porque son nombres que son importantes en la historia y los va a encontrar usted en todos los historiadores. Hay un libro que es el libro de Josefo, un historiador. Hay otro libro que se llama se me escapó el nombre, después lo doy, que habla de todo lo que es la parte histórica de la iglesia primitiva, la Edad Media, la Reforma. Impresionante ese libro para que si alguno quiere leérselo, es gordito, grandecito, pero lo pueden leer. Papías se convierte en obispo. Policarpo también fue un hombre importante en la historia de los que reciben ese legado. Policarpo va del año 70 más o menos al 155 después de Cristo. O sea que Policarpo alcanzó a conocer a los apóstoles. Policarpo pudo haber conocido a Juan. De hecho, ahorita le voy a hablar de eso también. Tenía algo que ver o algo de familiaridad con el apóstol Juan. O sea que si tuvo algo que ver o algo de familiaridad con el apóstol Juan, ¿qué quiere decir? Que las enseñanzas que Juan quizás dio, él las tenía arraigadas. ¿Cuál es la intención? Que él continuara. Ignacio, del año 100 al año 200. Ya este sí entra en la nueva, en el segundo siglo como tal. Este no alcanza a conocer a ninguno de los apóstoles ni a Juan siquiera, Ignacio, pero sigue con el legado. Policarpo e Ignacio, estos dos hombres, se puede decir que son los padres de la iglesia apostólica en la patrística. O sea, los máximos líderes en esa era del segundo siglo. Después continúa con Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría fue un filósofo
que se convirtió al cristianismo. Filósofo que se convirtió al cristianismo. Y escuchen este nombre, Teófilo de Antioquía. No es el Teófilo de Lucas, te escribió Teófilo, no. Este es otro Teófilo, Teófilo de Antioquía, del año 180. ¿Ya estamos hablando de qué siglo? Segundo siglo. 180, segundo siglo. Todos esos años hasta el 200 son segundo siglo. Del 200 al 300, tercer siglo. ¿Listo? Teófilo de Antioquía. ¿Por qué les digo que escuchen bien este hombre? Porque Teófilo fue obispo en Antioquía y él sostenía la creencia que solo el alma. Mire lo importante de esto, hermanos. Yo no sé. Yo decía el miércoles, predicando, y doy gloria a Dios por eso, a nosotros nos sostiene la fe, hermanos. A nosotros nos sostiene la fe. Pero qué hermoso es entender cómo ellos entendían. Estamos hablando, ustedes y yo, estamos en pleno siglo XXI, hablando de Jesucristo, hablando de apóstoles y hablando de hombres que estuvieron hace 20 siglos atrás, 21 siglos atrás, 19 siglos atrás, y tratamos de entender la vida de la primera iglesia, la iglesia primitiva, y hablamos con propiedad, ¿no? Y hasta muchos se paran y dicen, no, es que esto es así, y Pablo dijo esto, y a veces diciendo ni lo que Pablo quería decir. Pero estos hombres, estamos diciendo que termina la era de la iglesia primitiva y 80, 100, 50, 40 años después están estos hombres en acción, predicando. De hecho, después les voy a hablar de un libro en todo este recorrido. Si alguno quiere conseguirlo por Amazon, vamos a volvernos estudiosos pues. Si alguien quiere leerlo, y es Los Padres Apostólicos. El libro viene en inglés, es verdecito, pero hay unos en PDF en español, buenísimo. Y ahí hay cartas de ellos a las iglesias que nosotros desconocemos, pensamientos de lo que ellos pensaban o tenían de Cristo. Hay cartas que yo la otra les hablé de uno que llamaba Plinio, de un soldado romano mandando a Roma diciendo esos cristianos se reúnen en el 130 y algo después de Cristo. Decía, ellos se reúnen y a pesar de los problemas no les importa, y mandaban informes. Y todos esos registros están, son bases históricas reales. Y estoy diciéndoles, por ejemplo, este señor, 180 después de Cristo, apenas van 180 años después de que el Señor estuvo, no llama mucho. Como nosotros hoy en día hemos escuchado de Hitler, ¿cierto? No lo conocí, no habíamos nacido muchos de los que estamos, no, pues, ¿quién había nacido en el tiempo de Hitler? Mi abuelita y ya murió. No, el hermano, ¿de qué año es que es? Hermano, ¿qué año es que es usted? 35, le tocó. A los 10 años se murió Hitler, después de haber nacido él. 1945 lo creo que fue la muerte de Hitler, ¿cierto? 1945, la caída, sí. O sea que el hermano tenía 10 añitos. Imaginen lo que estamos hablando de la transición, 10 añitos, cuando apenas Hitler lo estaban noqueando. Pero él nos puede, entre comillas, de 10 añitos, contar lo que él vivió en ese momento. Pero aquí vemos muchos que solo lo que él nos diga y trataremos de interpretarlo en nuestra mente. Así mismo es todo esto. Ahora imagínense en 2000 años todo lo que se perdió, todo lo que se torció. Yo les voy a decir algo, ojalá lo sepan masticar. Sí, yo les voy a decir. El cristianismo genuino y verdadero no es nada ni se asemeja a lo que hoy en día se ve. Se los digo de verdad, y me duele decirle esto. El cristianismo genuino y verdadero no es nada ni se asemeja a lo que hoy en día se ve como cristianismo en el mundo entero. Lejos. Tantas prácticas raras, tantos modos raros. Hay cosas que hasta parecen esoterismo ya dentro de la iglesia. Rituales, frases que yo digo porque yo lo digo para... Tanta cosa, tantos desvíos yo.
Este señor Teófilo de Antioquía sostenía la creencia que solo el alma pura puede conocer a Dios, y que las almas, o que el alma, perdón, era trinitaria. De ahí sale la palabra tripartito. Este fue, cuando usted escucha o alguien dice, es que el alma es tripartito, la gente lo habla sin saber, de aquí salió. Antes no se hablaba ni que el alma era tripartita. De este señor se dice que el alma es tripartita. Entonces alguien dice, no, pero es que la Biblia dice alma, espíritu, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Se llama Teófilo de Antioquía. Él sostiene que el alma era tripartita, pero escuche, el alma, no está hablando del ser, cuerpo, alma. Y de ahí fue donde primero se utilizó la palabra Trinidad, hablando referente a eso. Ya después Tertuliano la toma para hablar de Dios. No, es la historia. No es, o sea, es lo que él saca en conclusión de él, del alma. Y de ahí es donde hoy en día mucha gente repite sin saber lo que otro dijo. Bueno, de ahí ya se desprende después lo del espíritu, alma y cuerpo. La Biblia sí habla de espíritu, alma y cuerpo, pero hay grandes debates de esa esencia. Quizás en otra clase o en otra enseñanza yo podría hablar acerca de la constitución del hombre, que eso se llama antropología. Pero quizás puedan haber influencia filosófica y de todas esas líneas, como dijo el hermano, quizás podían haber todo ese tipo de influencias. Entonces comenzaban a salir dentro de la iglesia con este tipo de situaciones. Pero vuelvo y le digo, ya meterme aquí, hermanos, me desviaría. Pero se puede decir que hoy en día es decir espíritu, alma y cuerpo tripartito, y muchos dicen que está compuesto como una trinidad nosotros mismos. Aunque él está hablando del alma, después lo tendríamos que mirar a profundidad y estudiarlo bien. Si lo que estoy es pasando como por cada hombre, no me puedo quedar ahí porque hoy no termino nunca y ahí sí iría hasta la eternidad. ¿Ah? Ese es del 180. Segundo siglo. Después de él viene Tertuliano. Ese sí, yo creo que lo han escuchado. ¿Sí? Tertuliano es uno de los pesados del cual el catolicismo habla mucho. Padre del catolicismo como tal. Tertuliano va del 160 al 220 después de Cristo. Algunos dan otras fechas. Hay otros libros históricos que se adelantan 5 años, 2 años. Bueno, téngalo ahí en un promedio. Cayó en la doctrina del montanismo, la cual fue declarada herejía en su época. O sea, él muere en este movimiento montanismo, no montañismo, sino montanismo, por un hombre llamado Montano. El montanismo tenía ciertos pensamientos de pureza, con el matrimonio, las segundas nupcias, instituyeron el ayuno, ellos quisieron hacer algo como lo que estamos diciendo, volver a la raíz y decir, no, el ayuno, y lo colocaron como una regla general para el alma y salvación. O sea, hubo muchas mezclas también sobrenaturales que decían que tenían que haber un mover sobrenatural extraño, y por ahí, sino que no puse esos apuntes, pero hay apuntes que hablan acerca de que, o dicen, los del montanismo sostienen de que tienen que estar como en éxtasis, hablan raro, se mueven raro, o sea, eran un tipo de experiencias que ellos decían que tenía que sostener todo aquel que ahora era cristiano. Y Tertuliano se milita en estos movimientos o en esta doctrina, y por ello con otros de sus contemporáneos fue catalogado como hereje, Tertuliano. Y él, de hecho, con él es que se menciona ya después, para más adelante, de unas palabras que él dice en unos escritos, hablar de la palabra Trinidad, que ya después lo tendrían en cuenta en el concilio de Nicea. Orígenes, después sigue Orígenes de Alejandría, 185 al 255 después de Cristo. La era neoplatónico, o él era neoplatónico, o sea que sostenía pensamientos de Platón.
Algunos sostenían pensamientos de Aristóteles, otros sostenían pensamientos socráticos de Sócrates, que son los tres grandes filósofos de la historia de la filosofía. Y miren lo que le estoy diciendo, estos hombres comenzaron a tener mezclas para después entrar al cristianismo. Tantas cosas que de ahí de hecho, hermanos, lo que se conoce como que eso estuvo en el tiempo del Señor. Yo le mandé a estudiar a usted, hermana, eso. ¿Usted se acuerda? Los que tienen una forma de vida hasta muy buena, estoicos. El estoicismo mezclado dentro del cristianismo tienen sus prácticas de raciocinio, filosofías, pensamientos, de cuidar su vida, o sea, cosas muy buenas en sus prácticas. El problema fue la mezcla que se le quiere dar con el cristianismo. Ahí es donde está el problema. Es como el gnosticismo, que ellos creen que tienen el conocimiento pleno. Y Juan, en el tiempo del apóstol Juan, atacó. En el tiempo de Jesús había gnósticos. Bueno, esos tiempos más adelante. Este hombre era neoplatónico y creía que la salvación se daba a través del conocimiento, por su raíz platónica, a través del conocimiento. ¿Usted ha escuchado la palabra, cuál es su amor platónico? ¿Y de dónde sale eso? Por algo que dijo Platón. Y la gente lo menciona por amor platónico, pero es por algo que dijo el filósofo Platón. Amén, vamos bien. Después viene Arrio de Libia. Estoy corriendo así hasta llegar al 325, hermanos. Arrio de Libia, del año 250 al 336 después de Cristo. ¿Qué siglo es este? O sea que él hace parte del siglo tercero y muere en el cuarto. 250 hace parte del siglo tercero todavía, muere en el cuarto, 336. O sea que este Arrio le tocó ver el concilio de Nicea. Pero durante el reinado del emperador Constantino, las doctrinas de Arrio culminaron para dar lugar al primer concilio de Nicea en el 325. Aquí lo que yo les decía, el arrianismo. Su doctrina, el arrianismo, mire lo que defendía. Defendía que Dios no había sido siempre el Padre. Mire lo que dijo el Señor. Arrio, 250-336 después de Cristo. Esa doctrina defendía que Dios no siempre había sido el Padre. Añadió que la palabra de Dios no era eterna y que también hubo tiempo en que Jesús no existía. Siguió la misma línea de que el Hijo es una creación y por lo tanto no era divino. Este fue el gran pleito en el concilio de Nicea, el arrianismo. Ese fue el motivo principal de alguna manera, porque había permeado mucho a muchos creyentes de la época. Afirmando que el Hijo no conocía la naturaleza en su propia esencia, porque Él se había hecho como nosotros. También declaró que la palabra era ajena a la esencia de Dios. Era ajena. Cuando la Biblia y Juan dice, el verbo era Dios, la palabra es Dios. ¿Cómo decir que es ajena? Herejías. ¿Sí ve? Cosas que parecieran como, pero que son importantes, hermanos, porque en medio de esas cosas que parecieran, se meten herejías y falsas doctrinas. Y que asimismo no conoce al Padre, o sea, la palabra, que la palabra era ajena a Dios y que no conocía al Padre. Vea, uno de los primeros y probablemente el más importante punto de debate entre los primeros cristianos en aquella era patrística, lo que le estoy diciendo, el tema era la deidad de Cristo. Ese era el tema en esa era, en ese tiempo, la deidad de Cristo. ¿Y cuál era la pregunta que se hacían? Algo parecido a nuestro tiempo. Aquí sí tienen algo parecido a nuestro tiempo. Y ¿era Jesús realmente Dios hecho hombre? ¿O fue Jesús un ser creado? Esa era la pregunta que hacían en los primeros 3 siglos. ¿Ah? Ay, ¿usted está emocionado como yo? ¿Sí? ¿Usted está emocionado, hermano? ¿Sí?
Hermano, corro. ¿Alguien está aburrido? Levánteme la mano, ¿quién está aburrido? No, ya la va a levantar. Mire, ese era el punto de debate. Decía, ¿Jesús es realmente Dios hecho hombre o fue creado por el arrianismo? No, es que es un ser creado, no es divino. Pero entonces decía, o si es divino y es Dios hecho hombre. Otra pregunta, ¿fue Jesús Dios o solo semejante a Dios? Miren lo que estos hombres se preguntaban, los debates a los cuales iban. Y estamos hablando nomás del tercer y cuarto siglo después del primer siglo, en donde el Señor caminó. Miren lo que ya estaba pasando. O sea, hasta el momento, si nos pusiéramos en el rol de un historiador, que esto lo he aprendido ahorita que estoy estudiando por un historiador que nos está enseñando, uno de Estados Unidos, excelente. Yo me quedo escuchando a ese hombre y digo, Dios mío, wow. Pero él dice algo, él dice, somos hijos de Dios, tenemos una línea, pero piensa en un momento como historiador. Piensa en un momento en esa época, métete allá y hazte las preguntas que ellos se hacían. Claro, ellos venían con una serie, y esto es hacer teología, hermanos. Hacer teología es esto, tú preguntarte posturas o lo que le voy a hacer aquí, o le voy a decir. Mire, yo esto que estoy diciéndole aquí, no lo tengo apuntado, pero aquí concluyo algo. Ya había una ruptura, una fractura desde la iglesia primitiva a este tiempo, en la divinidad y esencia de Cristo. Porque por allá Pablo dijo, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, humanidad, vino el Cristo o Cristo, el cual Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Pero también hay que entender otra cosa. Muchas de las cartas escritas por los apóstoles solo fueron aprobadas muchos años después de que la escribieron, como parte del canon, bíblico, para poder ser anexadas como palabra inspirada y revelada por Dios. Eso no crean que es que Pablo habló y ya se corrió la voz por todo lado. Entonces, ¿cuántos de estos quizás años después o nunca escucharon o vieron una carta de Pablo, a pesar de que llevan muchos años? Es tremendo. Pero la conclusión que puedo sacar aquí es, ya había una fractura en el pensamiento de la esencia. Arrio sostenía que Jesús fue creado por Dios como el primer acto de la creación, que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación, decía él. Entonces el arrianismo es la opinión de que Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino en sí mismo, ni por sí mismo. Hágame el favor. O sea, no era Dios, no era eterno, pero fue creado por Dios. Qué enredo eso. Y muchos eran arrianistas o del arrianismo, de esa postura. Y ya después de esto, que es lo que voy a hablar dentro de 8 días, viene el concilio, primer concilio de Nicea en el 325, en donde las doctrinas de Arrio, junto con las que ya estaban circulando por las iglesias y sinagogas del imperio, condujeron a que el emperador Constantino convocara a todos los obispos. Pero es que este hombre se dice que se convirtió al cristianismo, pero también se dice que tuvo una entreramada, una estrategia, porque es que el cristianismo en ese momento se había esparcido mucho. Recuerde que en Israel, ¿qué había en Israel? Ellos habían sido esparcidos de hace rato. Ellos andaban ya por todos los diferentes lugares y regiones. ¿Recuerdan después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo? No a pensar que es que ellos estaban hablando de eso y en Jerusalén estaban allá en el templo. No estaba el templo, ya el templo había sido destruido. Ya los primeros cristianos y los judíos que se habían convertido al cristianismo estaban en diferentes lugares, regiones, países, naciones diferentes. Amén. Entonces lo que este señor hace es tratar de convocar a todos los obispos de las diferentes regiones que habían seguido la línea apostólica, o se supone que habían seguido la línea apostólica, y él quiso fue unificar un solo pensamiento. ¿Quién lo hizo? Constantino. ¿Y quién era Constantino?
emperador romano. ¿Y usted sabe cómo llegó él allá? La última de las hazañas, esto lo aprendí estudiando con mi esposa. La última de las hazañas que hizo fue matar a su sobrino para quedarse con parte del imperio. Recuerde que Roma estaba constituido por el imperio occidental e imperio oriental. La Roma occidental, Roma oriental. Y ya después se termina o viene lo que es la caída del imperio romano. Eso lo veremos en la Edad Media. Ahorita todavía no. Pero viene la caída del imperio romano. Ya después viene, Oriente. Imperio del Oriente creo que es. Queda el del Oriente, cae el del Occidente. Creo que es así. Igual yo el dato se los confirmo cuando entremos en la enseñanza. Pero para que ese señor llegara allá, el señor mató mucha gente. Era el emperador de Roma. Roma, por ser un imperio, tenía muchas, digámoslo, bases y hombres del imperio. Y él tuvo que ir aniquilando para quedar él mismo solo como emperador. Y después mira lo que hace. De hecho, él fue el que crea lo que se conoce como Constantinopla, cambiando la capital como tal. Roma ya no era la capital para el cristianismo, sino que dijo que era Constantinopla, porque Constantino así lo había hecho. O sea, pasaron una cantidad de cosas, después lo hablaríamos. Pero como nota, esto es lo que vamos a hablar dentro de 8 días. Concilio de Nicea, lo que sucede y lo que se despliega para ya entrar en el siglo IV. O sea, hoy pretendía hacer un recorrido muy rápido por estos primeros 3 siglos, desde la iglesia primitiva, que ahí nos quedamos un buen tiempo hablando cuando hablamos de la iglesia, y pasar por estos nombres importantes que hacen parte de la historia para que tratemos de entender. Yo le pregunto, en esto que vengo hablando hasta ahora, ¿dónde aparecen movimientos como los adventistas? ¿Dónde aparecen las cruzadas cristianas? ¿Dónde aparece la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico? ¿Dónde aparecen los pentecostales? ¿Dónde aparece la iglesia presbiteriana? ¿Dónde aparece la iglesia bautista? ¿Dónde aparecen los metodistas? ¿Dónde aparece John Milton con todos los que él tiene? ¿Dónde aparece el de por ahí de Argentina, que hay un salón grandísimo? ¿Dónde aparecen todos los movimientos que hoy en día hay? Ningún lado. En la modernidad lo veremos. Pero no. Y hoy en día, los de hoy en día en la modernidad se pelean, se matan y se sacan los ojos. ¿Ah? Claro, no, y más adelante veremos pero no en la modernidad, en la Edad Media, los abusos que hubo también de la iglesia, no la iglesia de Cristo, la iglesia católico romana. Hermanos, voy a hablarle lo malvados que fueron. ¿Cómo, hermana? Para el periodo sí. Sí, para el periodo sí. Pero tengo que mirar un apunte que tengo por ahí. En qué momento fue aprobado ya en el canon. Y ya se tenía unificado. Porque una cosa es la aprobación. Y más adelante, de hecho, por ahí en el tiempo de los reformadores, hay unos hombres que fueron aportantes para las traducciones. Hermano, estas cosas como quién tradujo la Biblia a tal lengua. Hermano, es que ahora años podía estar, pero ¿quién la leía? Y si habían fragmentos separados. Y de lo que había no era lo original, era la copia de 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 la copia. Y esa copia de la copia de la copia tenía una letrica y les tocó tratar de... Hermano, eso fue tremendo. ¿Ah? Tremendo. Pero en estos primeros 4 siglos que vamos a ver ya en el Concilio de Nicea, los ataques, lo aprobado y lo condenado, hubo un mover que hoy en día resuena dentro de muchos movimientos. Respeto esos movimientos, respeto a esos pastores, a esos maestros. Esto me dio calor. Y ¿usted sabe cómo nos llaman a nosotros algunos? Bueno, de pronto a nosotros como tal no. Eso más se lo aplican al pentecostalismo. Nosotros como tal no somos pentecostales porque no tenemos el rótulo pentecostal, pero tenemos la doctrina. Recuerden, pentecostal es por el rótulo pentecostal. ¿Listo? Entonces, al pentecostalismo como tal le atribuyen el Jesús solo, porque dicen que solo Jesús y que negamos al Padre, o que negamos, pues cuando éramos del movimiento, al Padre y que negamos al Espíritu Santo, cuando eso es una farsa. Pues antes hablamos de Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo.
No negamos el, pero sí somos del nombre. O sea que bautizamos en el nombre de Jesús. Pero creemos, hablemos de nosotros aquí. Nosotros creemos aquí que Dios, que solo hay un Dios. Amén. Y que ese Dios es el mismo Padre que creó los cielos y la tierra. Que ese Dios es el mismo Hijo porque fue manifestado en carne y cumplió la función como hijo, no como padre, como hijo, pero es el mismo Dios en esencia, con una doble naturaleza, divina y humana, porque por ahí dijo que no era divino. Y creemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero manifestado como Espíritu Santo, que es la esencia de su espíritu como tal, porque Dios es espíritu, dice la Biblia. Amén. Y que el nombre que Él toma para salvación es Jesús. Creemos eso. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Eso creemos nosotros. Y creemos eso no porque nos lo haya dicho un movimiento, ni porque aquí yo se los esté diciendo. Creemos esto porque la Biblia lo dice, porque los hechos apostólicos lo muestran, porque Jesús lo habló y porque hay una revelación escrita que Dios nos ha permitido tener y entender e interpretar, que Él es un solo Dios, como lo dijo el pueblo de Israel, pero que ese solo Dios iba a venir a salvar lo que estaba perdido, tomando forma de hombre. Pero ¿cómo le parece que esto que les estoy diciendo, que también lo piensan así el pentecostalismo y muchos otros movimientos que tampoco son pentecostales, pero lo ven como nosotros, no es nuevo? Esto que les estoy diciendo, para muchos como el catolicismo romano y muchos como el trinitarismo, es condenado, lo que estoy diciendo, como herejía. Yo admiro, hay unos hombres que escucho y sigo la misma escritura. Hay unos hombres que admiro y sigo, hermanos, y los escucho y qué enseñanza. Pero cuando ellos, y me duele escucharlos cuando hablan así, cuando ellos se refieren a los pentecostales, dicen que son herejes, por no decir, o sea, ellos dicen que son herejes porque no se reconoce la Trinidad como tal. Aunque también la Trinidad tiene varias fracturas, porque hay quienes hablan de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dicen que son tres personas diferentes. Bueno, esa es la esencia de ellos, tres personas diferentes, un mismo Dios. Eso es un dogma, el dogma de la Trinidad, o Santísima Trinidad, como lo llama la Iglesia Católica Romana. Dentro de 8 días vamos a ver dónde nace todo eso. Pero hay varias fracturas, porque hay algunos que dicen, no, es que Jesús está allá arriba al lado del Papá y el Espíritu Santo una paloma volando. Eso es un error, eso la Biblia no dice eso. Pero hay otros que dicen, no, soy trinitario, pero creo que solo es un Dios, que son tres personas diferentes, pero es un solo Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Y hay otros que he escuchado que dicen, soy trinitario, pero a la final piensan como pensamos nosotros del nombre. Y yo digo, tremendo. Pero cuando están hablando les da como miedo y dice, pero es el Hijo. Pero los he escuchado decir, pero Jesús es el mismo Dios y único Dios. Y después dice, pero es el Hijo. No, la Biblia dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Porque aquí no vamos a tomar lo que dijo Constantino, ni lo que dijo Lutero, ni lo que dijo Calvino, ni lo que dijo Arminio, ni lo que dijo Parán, ni lo que dijo Julano, ni Sutano, ni José David. Aquí tenemos que tomar lo que dice la Escritura, y eso es ley para nosotros. Por eso cuando usted se siente en un debate con un trinitario estudiado, porque yo le voy a decir algo, hermanos, conozco gente trinitaria que cualquiera de los que estamos aquí, me atrevo a decirlo así, nos sentamos y podemos quedarnos bien cortos, porque esa gente estudia como un tremendo. Y a veces creemos que nos dejan, pero vea, regajo yo. Impresionante. Pero el problema de ellos cuando tú te sientas es que ellos te van a sacar libros seculares. Yo aquí te estoy hablando historia, y ellos van a tomar de esa historia los libros de Ignacio, los libros de Clemente. Por ahí hay un hombre llamado Crisóstomo, los libros de Papías, los libros de Orígenes, los libros de Tertuliano. Tertuliano es un hombre que atacó a un hombre llamado Paraceas, ya le voy a decir quién era.
Y solo se conoce de Praxeas porque Tertuliano lo mencionó en un ataque que hizo. Entonces ellos te sacan eso y dicen, no, esto, y ahí no te hablan de Biblia. Hubo un debate de un hermano en Estados Unidos con un pastor trinitario, y el hermano, Biblia, 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 pero este pastor trinitario decía, ¿y usted por qué solo me habla de Biblia? Hábleme los otros libros. Y él decía, pero es que yo no tengo otro libro y no la Biblia. Aunque no podemos obviar la historia, que es lo que estoy haciendo aquí. Pero no puedo poner por encima de la santa palabra a un hombre que escribió. Y ese es el problema. Hoy en día hay cosas que yo admiro de los calvinistas. Muchas cosas. De hecho, hay cosas que tengo afinidad con posturas calvinistas, otras con algunas posturas arminianas, pero yo no soy calvinista, ni soy arminiano. Creo que fui arminiano y no lo sabía. Cuando estudié la historia me di cuenta que era arminiano sin saberlo. Pero hay muchos que hoy en día son de una iglesia y no lo saben y son son calvinistas a morir, otros arminianos a morir, y solo los calvinos. Ustedes no han visto, yo de vez en mando frases, ahí van los nombres de quién, ahí, Juan Calvino. Póngale cuidado a lo que yo mando. Pero no soy de ellos, yo soy de Cristo. Pero hay cosas que ellos aportaron en la historia que fue buenísimo y sirvió para el cristianismo. Entonces, lo que estaba diciendo, ay hermanos, hermana, ¿cuánto llevo? No, pero es que esto es historia y la historia es larga. ¿Termino con 3 puntos o paramos aquí? Pero 3 puntos no. ¿Ah? ¿Diana Uribe? Son las 11:26. ¿Puedo terminar a las 11:40 o termino ya? Y lo digo, si alguien tiene que irse, no hay problema, me puede ir. Yo termino un punto para no dejar lo que voy a decir, de lo que estoy mencionando. ¿Hasta la 1:30? ¿O están cansados de escuchar esto? No a todo el mundo le gusta la historia. Pero a mí no me... Vea, yo aquí les digo la verdad. En este momento, todo lo edita, por favor. Yo podría quedarme aquí 3, 4 horas parado tomando café y hablándoles de esto. Yo sigo. Yo. Pero ustedes no son yo. Hermanos, ¿solo le falta el café? O allá hay café o vamos a tomar café. Esto que les estoy diciendo, de estas posturas, hoy en día nosotros nos llaman, escuchen bien la palabra, de esto lo voy a enfatizar bien dentro de 8 días, lo voy a hablar y profundizar, para no quedarme ahorita extendido ahí. Modalismo. Modalismo. Entonces usted va a escuchar bautistas muy buenos en la materia, que cuando se refieran a organizaciones como las nuestras van a decir, ellos son los modalistas. ¿Y saben por qué nos dicen modalistas? O viene la postura del modalismo o patricionismo, que es otra palabra que usan, modalismo, patricionismo. Lo usan y dicen que es una herejía, obviamente, porque dicen que nosotros tratamos a Dios en modos, modo como Padre, modo como Hijo y modo como Espíritu Santo. O patricionismo porque lo partimos en 3 modos, no como 3 personas diferentes, sino como 3 modos diferentes de actuar Dios, que es lo que llamamos manifestaciones. Y lo llevan a una raíz en los primeros 3 siglos con unos hombres. Les voy a leer lo siguiente. El modalismo lo tratan como una herejía del siglo III. ¿Quiénes? La Iglesia Católico Romana. No se me van a asustar. Ya estamos acostumbrados, pues les dije ahorita, ¿cómo nos tratan ahorita? Como herejes. Y ellos siguen pensando que somos herejes. En el siglo III se veía como herejía el modalismo, según el cual según la cual en Dios solo hay una persona. Mire lo que decía el modalismo. Ahora, yo no estoy diciendo que seamos modalistas, ojo. En todo lo que yo les vaya diciendo, siempre les estoy diciendo nuestra raíz es apostólica. De ahí para, pónganle los nombres que pusieron, pero nuestras raíces apostólicas. Pero vamos a ver a hombres que pensaron como estamos pensando nosotros en la historia. Porque a veces uno piensa, y bueno, y entonces, ¿solo habían trinitarios? No.
sino que a los que salían con un pensamiento diferente, ¡pum! Herejes, ¡pum! Quémelo, ¡pum! Mátelo. Y erradicaban de la faz de la tierra a estas gentes. Mire, ellos pensaban que en Dios solo hay una persona, como que asimismo también una era su naturaleza. Los nombres de Padre, decían en ese entonces del siglo III, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son otra cosa sino aspectos diversos del Dios único. ¿Sí ve que hay semejanzas? Aspectos diversos del Dios único. Esto es, son modos de considerar a Dios en sus operaciones, como la creación, la encarnación y la efusión de gracia. O sea, por ejemplo, Padre en la creación, Hijo en la encarnación, redención, y Espíritu Santo en la santificación, gracia. ¿Sí ve? Que es lo que decimos hoy de una manera diferente, pero es lo que ellos de alguna manera pensaban. Alguien que pueda ver esto después decir, ve, este mismo está hablando de las herejías, porque nos consideran así. Bueno, el pensamiento lo consideran así, porque a mí hasta ahora nadie me ha dicho en mi cara, usted es un hereje, y si me dice eso, yo siente y explíquemelo. Tiene que sentar y explicarme, porque yo le muestro otra cosa por la palabra. Entonces ellos decían que no existe en el siglo III, por tanto, la Trinidad en Dios, sino una monarquía. Y ahí viene una doctrina que se conoce como, escuche, el monarquicismo o el monarquismo de un Dios como rey autoritario, monarca. Dijeron, estos son monarquismos. ¿Se han escuchado la palabra? No, pero monarca sí, por los reyes y todo. Pero yo digo monarquismo como doctrina religiosa. Y cuando decimos que el Hijo es Dios, o el Hijo de Dios, perdón, se encarnó y que sufrió pasión y muerte, es una simple manera de hablar, puesto que en realidad fue el mismo Padre quien sufrió y se encarnó y murió en la cruz. Eso decían ellos. Ahora, yo les explico algo. Aquí yo veo un problema, mirando en la historia. ¿Por qué? Y por eso es que ellos nos tratan como nos tratan a veces cuando escuchan que nosotros decimos de manifestación. Porque a veces hay hermanos en las iglesias del nombre, no voy a hablar unicitarias, sino del nombre, que hablan que el Padre fue el que murió en la cruz. Y yo les pregunto, ¿el Padre murió en la cruz? No. ¿Quién murió en la cruz? El Hijo. Pastor, pero entonces hay Trinidad. Vea, no, su manifestación. ¿Por qué no podemos decir que el Padre murió en la cruz? Eso sí sería herejía. Por eso, en ese entonces, los trataron como, por digo, no somos modalistas. Que digan que nosotros, porque ellos mezclan todo eso y seas todo, pero nosotros somos modalistas. Nosotros en ningún momento decimos que el Padre murió en la cruz. Decimos que el Hijo fue el que muere en la cruz. Pero, entonces, ¿el Hijo es el mismo Padre? ¿Y cómo le explica usted a un trinitario que el Hijo es el mismo Padre, pero el que murió en la cruz no fue el Padre y no que fue el Hijo? Ahí ya entra la revelación, sí. Ahí entra por revelación. Entendemos esto por revelación. Pero también entra por la esencia y naturaleza. Porque por naturaleza, recuerde que Cristo tiene una doble naturaleza. Como Padre, perdón, como Dios y como hombre. 100% divino hombre, Dios, 100% humano, hombre. Lo que muere en la cruz es la humanidad. Y esa humanidad es la que tomó forma de hijo, manifestación como hijo. Pero en esencia es el mismo Dios. Él vino a la tierra no como padre. Él vino a la tierra como hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y lo que murió fue su humanidad, la carne. Porque Dios no puede morir. Si decimos que Dios murió, entonces nos quedamos sin Dios 3 días o qué. Eso es una herejía. Yo una vez tuve una charla con un pastor que me invitó, estuve en Bogotá con él, y nos sentamos y me dijo, pastor, tantas cosas raras que sacan hoy. Me dijo él sentado así, yo sí, no, rarísimas. Y entonces me dice, hay gente que no ha entendido la unicidad. Me dijo él sentado así, sí, tremendo. Y yo ya entendiendo esto. Y entonces me dice, porque es que hay gente
que no entienden que el que murió en la cruz fue Dios, el Padre, el Dios, la esencia. Y me dice eso a mí. Estaba yo con mi esposa, ¿se acuerda, amor? Un apartamentico con el flaco, el pastor. Y él era el presidente de la organización que tenían, y estaba con el tesorero y el secretario, y me habían invitado a la casa y te una charla, hasta tardito tuvimos una charla. Y me dice eso, y yo lo quedo mirando y le digo, varón, pues yo respeto lo que usted está diciendo, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Cómo así? Y yo le dije, sí. Y yo le dije, y ese es el problema hoy en día. Yo le dije que la gente cogió y mezcló, y por eso es que nos tratan como herejes. Porque decimos que el Padre murió en la cruz, y el Padre no pudo morir en la cruz. Dios no muere, Dios es Dios. Y digo, no, es que eso es lo que lo hace Dios, que murió y se levantó. Y yo, no, Señor, lo que murió fue su naturaleza humana, su manifestación, el cordero, el sacrificio, la expiación. Y él quedó que no, pero tiene que escuchar unos audios que yo te digo. Entonces ellos dicen, fue el mismo Padre quien sufrió y se encarnó y murió en la cruz, donde también se le da el nombre de patripacianismo. De ahí salen ellos, algunos que dicen, el patripacianismo dice que el Padre muere en la cruz. Eso es herejía. Claro, decir eso sí. Pero nosotros no estamos diciendo eso. Por eso nosotros separamos muy bien las manifestaciones de Dios. Y entendemos muy bien su función como Padre, su función como Hijo y su función como Espíritu Santo, sin nunca ver tres dioses. Mano, es que tres dioses no hay. Tres deidades no hay. Hay un solo Dios con funciones diferentes y muchas más, pero están las funciones salvíficas. Amén. Mire, los primeros padres de lo que ellos llaman, estoy hablando como historiador, ¿no? Lo que ellos llaman esta herejía, parece ser que fueron Paraceas y Noeto. Ellos fueron primeros del siglo III, contra los que escribió Tertuliano, el que les hablé ahorita. Él escribió unos escritos llamados Adversus Praseam, e Hipólito Romano contra Noetum. Paraceas y Noeto escribieron cosas como lo que estoy diciendo, que solo era un Dios y que el que había muerto era el Padre, pero que él mismo se levantó. Bueno, Tertuliano refutó eso. Se conoce de esto en la historia porque Tertuliano lo escribió. Hasta ahora no existe un escrito que se conozca de Paraceas, porque se cree que Tertuliano los quemó todos, y solo lo que se conoce de la historia es lo que él dijo. Y ahí es donde está el problema. En la historia tú tienes que escuchar, o en cualquier cosa, las dos partes. E Hipólito Romano, bueno, están estos otros defensores de estas posturas en Roma: Epígono, Cleomenes y Sabelio. De este Sabelio, que es el último, que este ya entra en el siglo IV, en el tiempo y la era del Concilio de Nicea, se conoce una doctrina como el sabelianismo. El sabelianismo, que también habla de tres manifestaciones distintas, un solo Dios verdadero. Sabelianismo. Y todo esto del sabelianismo, todo esto de Paraceas, de Noeto, lo que les vengo comentando, fue condenado en el Concilio de Nicea 325 después de Cristo, que hablaremos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Amén. Quise dejarlo ahí porque conecta hasta donde quería llegar, para dentro de 8 días continuar. Vamos a ponernos de pie, hermanos.